Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios podemos estar aquí compartiendo juntos. Hoy está con nosotros la compañera Marla, que estará coordinando todas las acciones que habremos de tener el día de hoy. Y vamos a comenzar con la reflexión. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeritos. Y les voy a leer la chequera del Banco de la Fe del 8 de enero, que está basada en Mateo 5:8 y dice así: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza, la limpieza de corazón es la cosa más importante que ha de buscarse. Necesitamos ser limpiados interiormente por medio del Espíritu y de la palabra. Y entonces seremos limpios exteriormente por la consagración y la obediencia. Hay una íntima conexión entre los afectos y el entendimiento. Si amamos el mal, no podemos entender lo que es bueno. Si el corazón es impuro, el ojo estará empañado. ¿Cómo podrían ver a un Dios aquellos que aman las cosas profanas? Qué privilegio tan grande es ver a Dios aquí. Una mirada a Él es el cielo en la tierra. En Cristo Jesús, los de limpio corazón ven al Padre. Lo vemos a Él, su verdad, su amor, su propósito, su soberanía, su carácter del pacto. Sí, lo vemos a Él mismo en Cristo, pero esto es comprendido únicamente en la medida en que el pecado es mantenido fuera del corazón. Únicamente aquellos que buscan la santidad pueden clamar: mis ojos están siempre hacia Jehová. El deseo de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria, puede ser cumplido únicamente conforme nos purifiquemos de toda iniquidad. Le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. El gozo de la presente comunión y la esperanza de la visión beatifica. Son un urgente motivo para la pureza de corazón y de vida. Señor, limpia nuestro corazón para que podamos verte. Amén. Pureza espiritual. ¿Realmente Moisés era puro? No. Era un hombre común, pero iba a emprender un trabajo muy especial. Aunque de él también dijo Dios que era un hombre humilde. Y en cada época Dios considera a alguien humilde, como lo hizo con Job. Aquí podemos notar, por ejemplo, que el trabajo que iba a iniciar Moisés al recibir las tablas de la ley era muy fuerte. La escritura testifica que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. El hecho de ver no el rostro de Dios, sino la espalda del verbo, porque el verbo lo ha representado, eso lo impactó enormemente toda su vida. Impactó también a las personas que lo vieron con el rostro iluminado y tuvo que ponerse un velo para que no tuvieran temor. La purificación es a través de cada día. Moisés cometió el error de la ira y la desobediencia y por eso fue disciplinado.
No perdió su lugar en el reino de Dios, pero sí el privilegio de entrar a la tierra prometida, precisamente porque actuó impulsivamente. Así que podemos ver que Moisés no era un hombre puro, tenía una fe pura, sí, pero también en cierto momento dudó. Por eso es importante que no exageremos en lo que pensamos de las cosas, como decir, es que ellos fueron mejores que yo y yo no puedo alcanzar lo que ellos alcanzaron. No, eran tan humanos como nosotros, como lo expresa el apóstol Santiago, que dice que Elías, que por su oración cerró los cielos y por su oración abrió los cielos, por 3 años no llovió y al tercer año llovió, era un hombre común, dice Santiago. Y esto significa pues que todos podemos participar de la gracia de Dios y del poder de Dios y de conocer al Padre, pues Cristo nos ha enseñado quién es el Padre y por qué. También ha hecho todas las cosas a través de Él, del Verbo, y luego Cristo. Por eso se le llama el autor y consumador de la fe. Ver el rostro de Dios lo veremos, pero cuando seamos transformados, nadie ha visto al Padre jamás y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Y Él nos ha dado a conocer al Padre. El que conoce a Jesucristo conoce al Padre, porque el Padre y Él uno son, en propósito y en carácter, en esencia, son uno. Por eso alabo a Dios, porque Él nos va a dar un premio al final de esta carrera, la corona de la vida. Qué hermoso es esperar en Dios, pero sin ideologías uh, exageradas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, continuamos con la lectura de hoy, que es el capítulo 15 de la Etiología, la fatiga mental y emocional, el cansancio que el descanso no cura. Y voy a comenzar la lectura, no es muy larga, es cortita, 2 hojitas, y dice así: la fatiga mental y emocional es un devastador e incapacitante agotamiento que ningún descanso puede curar. A diferencia del cansancio físico causado por el trabajo que desaparece con una noche de sueño, la fatiga mental y emocional continúa si la enfermedad mental y emocional no se cura. Lo que es más, la fatiga mental y emocional acompaña siempre a la persona a cualquier lugar que vaya. Sus emociones le consumen por dentro y no tiene escapatoria. Cuando sufríamos esta fatiga, intentábamos todo para aliviarnos, pero era en vano. Tomábamos vacaciones, pedíamos largos permisos en el trabajo, tratábamos de aliviarnos practicando algún pasatiempo o haraganeando, pero nada nos ayudaba. Nos sentíamos fatigados, ya sea que estuviéramos en una maravillosa playa bajo un sol esplendoroso o en el pico de una montaña, en un concierto viendo una película o en cualquier otro lugar. El hecho indiscutible es que a la fatiga mental y emocional no la cura el descanso. Otra cosa acerca de la fatiga mental y emocional que asombra a mucha gente es que estábamos fatigados cuando las cosas a nuestro alrededor eran bellas. No teníamos problemas aparentes y nuestra situación parecía ser buena, pero sabemos que nuestras emociones nos estaban abatiendo y literalmente nos estaban agotando. ¿Cuántas desafortunadas personas han sido aconsejadas por los demás, incluso por los profesionales, para escaparse por un tiempo y alejarse de todo?
Y nosotros nos escapábamos por un tiempo y nos alejábamos de todo, pero continuábamos sintiéndonos fatigados y más enfermos. El descanso no simplemente no cura la fatiga mental y emocional. La fatiga mental y emocional es una cosa muy real y ciertamente incapacita a quien la sufre. La persona que sufre no puede funcionar y está simplemente agotada, cansada y abatida. Esta fatiga es una frustración absoluta porque la persona trata de descansar, pero no puede. Tratando de descansar nos quedábamos por unos días en cama y a veces por semanas. Y después de días de estar en cama descansando, nos levantábamos tan cansados como cuando nos acostábamos. Esta es la frustración llevada hasta el último grado. Vaya fórmula. Cansancio, descanso, cansancio. Nos preguntábamos si estábamos locos. Nos parecía que el mundo entero estaba al revés y que las leyes naturales ya no funcionaban. Pensábamos, si el descanso no cura el cansancio, entonces las leyes naturales ya no funcionan. Ah, pero estábamos tratando con una clase diferente de cansancio, la fatiga mental y emocional. Y este cansancio no obedece a la ley. El descanso cura el cansancio. La única cura para la fatiga mental y emocional es la curación de la mente y de las emociones. Gracias a Dios hay una cura para la fatiga mental y emocional. La hemos encontrado y queremos dársela a usted. Cuando curamos nuestras mentes y emociones a través del programa de Neuróticos Anónimos y encontramos una vida nueva, rica y feliz, la fatiga mental desaparece como si nunca hubiera existido. Descubrimos que tenemos abundantes reservas de energía para el día entero. Al fin somos libres. Muchos de nosotros descubrimos que ignorábamos cuánta energía tiene el ser humano cuando se siente bien. La fatiga mental y emocional nos ha robado muchos años y en algunos casos toda nuestra vida. Al recuperarnos nos asombramos de la gran fuente de energía que hay en nosotros cuando nos sentimos bien. La fatiga mental y emocional es causada por los problemas mentales y emocionales y no por el exceso de trabajo. El descanso no tiene ningún efecto sobre estos problemas y por lo tanto el descanso no puede curar la fatiga que causan. Para obtener resultados diferentes debemos cambiar las causas y a medida que cambiamos la causa de la fatiga mental y emocional, es decir, al eliminar nuestros problemas mentales y emocionales, obtenemos resultados diferentes, salud mental y emocional. Recomendamos a todas las personas que sufren de fatiga mental y emocional que se recuperen con nosotros y disfruten de una vida rica, completa y llena de energía, sin el molesto cansancio de la enfermedad mental y emocional. ¿Alguien quiere disfrutar del tenis, el boliche, la navegación, el patinaje, cabalgar, correr, saltar, practicar el alpinismo, el fútbol o el béisbol? Nosotros tenemos la energía necesaria. ¿La tiene usted? También tenemos la energía necesaria para trabajar y cuidar de nuestras obligaciones y responsabilidades, gracias a Dios. Ahí termina este capítulo 15 de la fatiga mental y emocional. Y adelante, Víctor. Bien, la realidad de los síntomas que los he escuchado multitud de veces en bocas de las personas. He estado en sus casas y viéndolos en su cama que no pueden levantarse porque están fatigados emocionalmente. Y cuando comenzamos a platicar sobre su situación,
sobre cuándo comenzó a sentirse así, empezamos a darnos cuenta de que la persona ha perdido la esperanza y no tiene salida. Está concentrada en sí misma y no se da cuenta de eso, porque o ha estado luchando contra algo que no ha podido vencer, o quien le proporcionaba el anhelo de vivir ya no está. Su esposa, su madre, su esposo, su hijo, su hija. Una pérdida puede llevar a una persona a un estado crónico de un cansancio que el descanso no puede quitar. En estas depresiones que suelen estar algunas personas, como en algún momento lo estuvimos, y que solamente nos levantaba la acción de instintiva de comer, de sostenernos físicamente y volver a la cama. Pero algunas personas ni eso podían hacer. Era como un anhelo profundo de morir, de no tener ganas de vivir. Pero al mismo tiempo se preocupaban por otras personas, pero esa persona estaba incapacitada, inmóvil. Se podía decir de ella que era un haragán, que era un insensible, un irresponsable. Se podía decir eso. Y se dice de algunas personas cuando tienen autoridad sobre ellos, ya sea un adolescente o alguien, entonces les gritan y quieren levantarlos a fuerzas con groserías y eso, porque no comprenden qué es lo que está pasando en la realidad. Así que este tipo de depresión nos deja completamente sin fuerzas. Pero la situación es curable. Hemos parado nuestros barcos, hemos parado máquinas, porque hemos perdido la perspectiva de la vida. Necesitamos la esperanza de nuevo, una nueva visión de las cosas para poder salir del asunto donde estamos. Algunas personas al estar en ese estado empiezan a medicarse porque no le dan el tratamiento adecuado. No van a la raíz del problema para poder ayudar a la persona, sino que van con el médico los escucha, no pregunta más que cómo se siente, qué síntomas tiene, y eso es todo. No hay una auscultación clara y correcta para poder ayudar a la persona, y la persona sigue igual o peor. La energía que le están dando es un espíritu deforme que entra en sus cuerpos para apoyarlos, para que se levanten y tengan fuerzas, pero no para darles una nueva perspectiva de vida.
Recuerdo un caso, llegué a esta casa porque un amigo me dijo que su hermana tenía problemas y que ya tenía varios días en cama, que no tenía nada, pero que al parecer la separación de su esposo le había causado ese decaimiento. Bueno, entonces fui a hablar con ella y empecé a platicarle acerca de qué es la depresión y el por qué. Llegamos a un punto donde no queremos funcionar, simplemente porque hemos tenido una pérdida de una persona en quien habíamos esperado muchas cosas, pero que ahora pues las cosas son diferentes, pero las responsabilidades en la vida siguen. Tienes dos niños que atender, una niña y un niño que atender, que tienes que atender a ti misma. ¿Cómo puedes tú darle gusto a un hombre de que tú te estés muriendo por él? ¿Acaso no tienes orgullo, no tienes dignidad para salir de tu cama? El, lo importante aquí es que la vida continúa y te espera un futuro fabuloso si tú lo quieres alcanzar. Si tú quieres desarrollar una forma de vida diferente, yo no te digo que tengas otra pareja, no. Te digo que tengas interés por ti, interés por tu mamá. Porque, ¿sabes? Cuando las personas adultas se preocupan, los estás arrastrando contigo. Yo sé que tú no quieres eso. Lo sé y lo entiendo. Está bien que sientas dolor por la separación, pero tienes una vida independiente a la de él. Antes de que él llegara a tu vida, tú ya respirabas, ya tenías sueños, ya habías logrado un oficio. Antes de que él llegara, tú eres una persona independiente. ¿Por qué ahora te vas a dejar arrastrar porque él decide separarse de ti? No es porque tú no funciones. No te sientas culpable de eso. Hazte responsable de tu vida y demuestra que verdaderamente eres una buena madre, mejor que una esposa, una buena madre. Dios, aunque tú no creas en Él, desea que estés bien. Y por eso estoy aquí. Mañana voy a volver a venir a ver cómo estás. Tu hermano, preocupado por ti, me dijo, y por eso estoy aquí. Bueno, así que pasó. Al día siguiente que llegué, estaba cortando el cabello y platiqué otro rato con ella. Y
llegó al grupo de Neuróticos Anónimos. Hace ya yo creo como unos 30 años. Y ella todavía sigue de servidora en Neuróticos Anónimos. El descanso mental, la tortura que cada quien se hace en la mente porque se considera incapaz o se considera culpable de las acciones de otras personas, cuando no saben valorar las responsabilidades correspondientes, se adjudican culpas que no tienen. La inseguridad en sus vidas es presente, una codependencia profunda. Y esa necesidad de ser queridos, amados, respetados, reconocidos, hace que las personas gasten mucha energía en comunicarle a los demás cuánto los quieren, porque quieren recibir lo mismo, quieren recibir la atención y el amor, pero no se dan cuenta que lo más importante es amarse, y amarse no es comprarse cosas, no. Amarse significa respetarse internamente, aprender a ser responsable con tu palabra y tus acciones. Y ser responsable no significa ser perfecto, significa que enfrentamos las situaciones y no le damos vueltas a las cosas. Y no argumentamos un sinnúmero de justificaciones para seguir actuando de la misma forma. Derribamos las justificaciones. No quiero poner ninguna excusa. A veces mi mente, en el intento de querer salvarme de una situación, me sugiere mentir. Y digo, no, no, no tengo por qué mentir. Tengo que hablar con la verdad de lo que soy, de lo que vivo. No tengo por qué mentir. Y cuando estoy delante de Dios, digo, Señor, no tengo ninguna excusa. Y no quiero justificarme de ninguna manera. Tú conoces mi ser, conoces mi entrada y mi salida, conoces la intención básica de mi corazón. Y si he cometido actos que vayan en contra de tu gracia, perdóname. Y si tengo en mí situaciones que no me permiten avanzar en el crecimiento de la limpieza interna, perdóname. Te ruego que me ayudes y me enseñes a ver lo que está mal en mí y que me des la fuerza para salir adelante. Ayúdame, Padre, porque no me gusta ser un hombre desalentado. Sé que soy obsesivo con las cosas. Cuando me propongo algo, soy obsesivo. Y estoy ahí hasta que logro hacer lo que debo de hacer. Y más cuando las cosas son importantes para mí y para otras personas. Y te doy gracias por ese espíritu de sacrificio que me das. Porque si no fuese por ese espíritu de sacrificio, no pudiera resolver mi vida.
tengo que sacrificar muchas acciones. Hoy en día ya no es sacrificio, porque ya no estoy corriendo para allá o para acá buscando lo que ya encontré, buscando entender mi situación de perdedor y poder cambiar esa situación interior. Cuando hago un balance de mi vida, me doy cuenta que ha sido más la acción de luz que la acción de sombra. Me doy cuenta que mis acciones son menores en muchos aspectos, negativas son menores. Y que esas acciones pesaron sobre mí como si trajera al mundo y no había una razón de vivir. Pero cuando se despejó la mente por tu gracia, por tu amor, por tu palabra, mi vida cambió, empezó a cambiar. Y empezó la lucha por ser otra persona. Empezó la lucha por ser diferente. El trabajo no ha sido fácil. Hemos dado vueltas como un tornillo que se quiere poner en una madera y que al principio no se puede. Está dura la madera y se zafa y no se puede. Pero perseveramos en eso y empezamos a dominar esa madera, a vencer la contrariedad y al meter ese tornillo, ese chilillo en la madera, le damos vueltas y luego regresamos esas vueltas y volvemos a darle vueltas. Y así ha sido mi vida. El tratar de derrumbar barreras y siempre con el asunto de querer apoyar a los demás, que no era más que un reflejo de mi necesidad y ayuda. Me parecía bien, pero internamente, a pesar de todo, el bien que pudiera generar a otras personas, internamente no era así. Internamente estaba depresivo. Un día una persona fue a ver a un psicólogo para que le ayudara en su problema, porque él no podía ser feliz. Y después de dialogar con él, el psicólogo le dice, ¿sabe? Creo que tengo la solución a su problema. ¿De verdad? ¿Voy a poder ser feliz? ¿Voy a poder sonreír? Sí. Mire, acaba de llegar un gran payaso a la ciudad y presenta un número que a todos nos hace feliz. No creo que usted pueda resistirse a eso. Entonces el hombre vio al psicólogo
y le dijo, ese payaso soy yo. El- esa anécdota de este hombre es un reflejo de lo que es el cansancio y la depresión. Podemos estar cansados, saber un número, cómo, cómo poder desarrollarlo y por dentro estar deprimidos. Porque la depresión es una falta de fe en Dios. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios más que en nosotros mismos y empezamos a tomar confianza de lo que Dios dice, no de lo que yo digo y pienso y hago, nuestras vidas cambian. Y cambia nuestro interior y nuestro interior se llena de luz. El espíritu es conocimiento. El conocer, como dice el 11º paso, queremos mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como cada quien lo comprende, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé la fuerza para hacerlo. Porque hablar de la voluntad de Dios es lo más fácil que cualquier persona puede hacer, pero aplicarse a su voluntad causa dolor. Y causa dolor porque hemos estado viviendo en contra de una ley espiritual. Dios mismo es un principio de vida. Por eso la recomendación del segundo paso es que solamente a través de la fe en un poder superior podemos nosotros adquirir sano juicio. Y sano juicio implica salud mental, equilibrio emocional. Cuando desconocemos nuestro mundo interno, cuando ignoramos la fe en Dios, cuando no nos aplicamos, nuestra vida hace retrocesos. ¿Retrocedemos? Debemos permanecer alertas, nuestra mente tiene que estar alerta, nuestra mente tiene que tener una mente abierta. El tercer paso nos habla de eso. Nos dice que debemos aplicar la llave de la buena voluntad. Y la llave de la buena voluntad implica ir en contra de lo que he estado haciendo. Implica empezar a tomar las palabras que son contrarias a lo que yo he vivido. Derrumbar la soberbia que han producido el instinto natural desbocado. Derrumbar esa soberbia, aceptando que somos impotentes ante muchas cosas. Por naturaleza aceptamos la impotencia. Cuando tienes un dolor y empiezas a querer curarte, que voy a ir a la tienda a comprar unas pastillas, que me voy a tomar este remedio. Y así empezamos a hacer experimentos con nosotros porque evitamos ir al doctor o al hospital. Estamos en una negación de una realidad. Cuando ya el dolor es insoportable, entonces es cuando vamos al médico, dulcemente convencidos de que necesitamos ayuda, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros.
el dolor emocional, el cansancio, el hartazgo, nos llevó por rutas diferentes hasta que encontramos Neuróticos Anónimos. La esperanza renació en nuestras vidas. Salimos de la reunión con unos ojos brillantes. Habíamos adquirido una visión de la salud y solamente era una visión. Todavía no era la realidad. Era solamente una visión. Así que con esa esperanza salimos y con esa esperanza regresamos. Nos sentíamos bien, pero no era suficiente. Habíamos que pasar de un sentimiento a una realidad. Siempre está diciendo, me siento así, me siento asado, me siento asado. Pero, ¿y cuál es tu realidad? Una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es la realidad. ¿Cómo razonas tú la realidad? Entonces queremos buscar respuestas que no tenemos. Respuestas que no alcanzamos a ver porque no queremos aplicarla, porque queremos tener razón. Y cuando no nos gusta algo, lo dejamos, lo abandonamos. Tener una mente abierta, dice el tercer paso, negándonos a nosotros mismos para acercarnos a Dios, dejando todos nuestros argumentos de fuera y abrir nuestras mentes para que el Espíritu de Dios penetre en nuestro ser el conocimiento acerca de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero como siempre, la obstinación y la negligencia cerrarán nuestras mentes. La exagerada confianza en sí mismo. Ya la hice. No, aquí no la vamos a hacer hasta que nos muramos. Y quien nos va a calificar es Dios. Es cierto, queremos mejorar, sí, y podemos mejorar cada día y crecer cada día, sí, pero no sin esfuerzo, no sin análisis, no sin entrega diaria a Dios, dejando nuestra confianza en sí mismo por un lado, aprendiendo a confiar en Dios y por la confianza que tengo en Dios, confío en que yo tengo poder para lograrlo. Es diferente, porque no estoy confiando en mis propios argumentos, sino estoy confiando en principios espirituales eternos que son parte de la esencia de Dios. Y eso hace la diferencia. Derrumbar la soberbia que por tantos años hemos usado para esconder nuestra fealdad. La soberbia hace que nosotros mintamos para decirle al mundo que estamos bien, que no pasa nada. La realidad es que internamente el enfermo está quebrado, está dolido, está lastimado. Y aunque pueda mentir bien como un buen actor, no se puede mentir a sí mismo, ni le puede mentir a Dios sobre su situación real. Tampoco le puede mentir a su familia en sus reacciones y en sus hechos, y algunas veces con sus amigos también. La enfermedad no se puede negar. La enfermedad se demuestra ante los síntomas. Podrán tener síntomas físicos, sí, pero los síntomas emocionales, al hablar con una persona, nos damos cuenta de esa realidad, de cuáles son sus síntomas y cuál es el problema que tiene la persona y el por qué no puede
salir adelante del bache donde se encuentran, de esa oscuridad donde se encuentran, donde se ha quedado atorado, ¿no? Hay personas que sufren un accidente y después de ese accidente, aunque eran luz, sus vidas se oscurecen. Su orgullo, la acción de su orgullo está ahí, ¿sí? Su soberbia está ahí. ¿Por qué? Porque se siente relegado, porque no puede cumplir al 100% sus responsabilidades y se siente frustrado por diversos eventos de la vida. No sabe cómo manejarlos y se va autodevalorando internamente y empieza a fluir la ira por su boca, con sus acciones y sus actitudes. Y lo que ama empieza a empujarlo hacia afuera. Se arrepiente y regresa dócilmente, pero eso es un círculo vicioso. Su sentimiento de culpa hace que regrese con la persona y sea amable, pero otra vez regresa lo innegable. Y lo innegable son los patrones de conducta negativos. Y de nuevo, el grito. Y de nuevo, el enojo callado, la indiferencia. Y ahí está la enfermedad. Ahí está la enfermedad y no puede salir del círculo hasta que sea honradamente honesto consigo mismo. Si logra tener esa capacidad de honestidad, es posible su recuperación. Es posible que pueda cambiar. Si aprende a sujetarse en realidad a principios espirituales y no depender de las opiniones de otras personas, sino corroborar qué es lo que dice el principio y cómo puedo practicar ese principio. Había un anuncio de Anthony Quinn donde decía, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. ¿Por qué somos pocos los que entramos en la recuperación? ¿Por qué somos pocos? Porque no es fácil. No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Por tu mente es difícil. Es tu mente la que te hace difícil. Es tu mente la que te cierra la puerta de la recuperación. Son tus actitudes y tus creencias las que no permiten que Dios haga la obra en tu vida. Cuando sueltes las cosas, cuando verdaderamente pongas atención a los principios espirituales y empieces a practicar estos principios, tu vida va a dar un buen resultado. Y vas a tener satisfacción y la energía, el gozo y la felicidad que tanto deseas. Pero vas a entender de forma diferente la felicidad. La felicidad no es obtener reconocimiento y posesiones y esas cosas. Eso no es la felicidad. Eso nos da una seguridad, pero no es la felicidad. La felicidad es la satisfacción de la vida que todos los días presentamos ante las tareas diarias de nuestra existencia. Esa es la felicidad. Se está tirando el agua por ahí. Esa es la felicidad, ¿no? Así que
empezamos a tener una comprensión diferente de lo que es la paz y la serenidad. Empezamos a entender que yo estoy bien cuando tengo paz, cuando estoy sereno, cuando tengo una relación con Dios. Yo no elegí otro, otras cosas. Cada quien eligió lo que quiso. Algunas veces las personas que tienen familias acusan a otras personas, fíjese lo que dije, acusan a otras personas que no tienen tales responsabilidades como si fuera más fácil. No. La enfermedad en cuanto a los que tienen familia y la enfermedad al que vive solo es la misma enfermedad, son los mismos síntomas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas solteras que están sufriendo de soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión? Muchas veces. Y usted pudiera decir, bueno, pero si es un profesional, tiene dinero, tiene una casa bien, etcétera, pero vive solo, es soltero o soltera y está depresivo. El problema es individual, no es un problema de familia, es un problema individual. Cada persona tiene la enfermedad espiritual y tenemos que buscar una respuesta adecuada para cada persona, pero tiene que ser una respuesta espiritual. La fe es confianza, no desafío. ¿Por qué se desaniman las personas? ¿Por qué no logran lo que quieren? Pero si tuvieran su pensamiento no en las cosas, no en las personas, si tuvieran su fe en Dios, no se desanimaría. ¿Por qué? Porque cuando pones demasiadas expectativas en las cosas tuyas, físicamente hablando, te vas a desilusionar porque estás teniendo una mirada muy corta y no vas a lograr lo que quieres o como tú lo quieres. Pero si tienes una visión de Dios, donde el trabajo no es lo que tienes físicamente, sino que el trabajo es las riquezas que quieres poseer espiritualmente. Esa es nuestra ambición. Esa es la visión que tenemos. Nuestra meta, la perfección. Nuestro trabajo de diario, seguir perfeccionándonos cada día. Y nuestra meta es la perfección. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra mayor esperanza es Dios. Pero si pierdo esa visión y me quedo teniendo una vista terrenal, entonces pierdo toda perspectiva de salud mental. ¿Por qué? Porque le doy más importancia a la hija, al hijo, al esposo, a la esposa, a mí mismo. Le doy más importancia a eso que al desarrollo espiritual, a lo económico, a guardar una imagen de lo que realmente no soy. Entonces, estas cosas hacen que perdamos la perspectiva, la visión del plan perfecto de Dios. Y tenemos que retomar el camino.
tenemos que volver a levantarnos y darnos cuenta que como el apóstol Pedro se hundió en las aguas por estar mirando la tormenta, vio los problemas físicos, pero no vio la solución que estaba frente a él. Dejó de verla y por eso se hundió. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La duda es un problema en el ser humano cuando no sabe cómo despejarla. Cuando dudamos de nuestra espiritualidad, nuestra realidad empieza a ser oscura. Si nos afirmamos en lo espiritual, que de momento no podemos ver, pero será así. Como Dios lo dijo, así será. Las cosas no pueden ser como yo quiero o como yo deseo. Y no puedo juzgar a Dios o sentenciar a Dios como malo o bueno. No, Dios no está en tela de juicio. Dios es. ¿Quién puede juzgar realmente? Si una persona tiene un gran negocio y es el dueño de ese negocio, y tú que no tienes nada, o que tienes un pequeño negocio, ¿juzgarías a esa persona por su prosperidad? ¿Dirías que está mal? Pero mira tu negocio y mira el negocio de él. ¿Quién está mal en la visión de la economía? Lo mismo cuando una persona juzga a Dios y lo sentencia, se pone en lugar de Dios, creyendo que es más grande que Dios, y juzga lo que no conoce y habla de lo que no entiende. Es que nada más quiero un Dios que sea bueno, amable, esto, pero, no, responsabilidades no me des. O sea, dame todo lo bueno que tengas, pero no me des responsabilidades. Queremos hacer un Dios a nuestra manera, como aquel hombre que empezó a recortar la Biblia para todos los versículos que no le gustaban, los empezó a recortar. Y dejó solamente los que les gustaban, los que hablaban de empoderamiento, de los que hablaban de todas esas promesas, ¿no? Dios, torre fuerte, seguridad. El que habita bajo abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, pero ¿y eso cómo se logra? ¿O qué? ¿Cómo logramos tener esas esperanzas? No, pues tiene que trabajar para lograrlo. La entrada al proyecto de Dios es sencilla y práctica, solamente aceptar, pero hay que trabajar. Si trabajas, obtienes salario. Si no trabajas, no hay salario. Si trabajas en las cosas espirituales, vas a obtener un salario. Y un salario de paz, gozo, satisfacción, valentía, esperanza. Entonces, la solución a nuestro problema está en el cambio de actitud de nuestras mentes. Si podemos lograr cambiar nuestra actitud materialista por una actitud espiritual, nuestra vida cambia. Y nosotros no despreciamos la materia. No, no despreciamos la materia. Pero tenemos que darle el valor que merece. Se me puso para administrar la materia. ¿Y quién me puso aquí? Dios.
Entonces tengo que seguir lo que Dios dice en esta relación material. Necesaria, pero no indispensable. Bueno, vamos a dejar el comentario hasta aquí y seguimos a la parte donde ustedes van a compartir. Y para esto vamos a clausurar la grabación. ¿Qué pasó? Se me desapareció.